Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. ¿Conoces acaso la trayectoria del poeta haitiano René de Pestre? ¿Nunca lo has visto en los libros de texto? ¿Sabes que este poeta está próximo a cumplir 100 años? ¿Cuál es la importancia de este coloso de las letras haitianas que de alguna manera engloba y reúne buena parte del pensamiento poético, artístico, intelectual de ese país tan desconocido y a la vez tan subvalorado, ¿no? Por muchas personas? Bueno, antes de pasar a ello, debo recordar que mi nombre es Sundiata Keita, escritor, miembro fundador del colectivo artístico Episteme Colombia y su anfitrión en este su espacio. La vida de René de Pestre, como la de muchos autores de su época y de sus circunstancias históricas, dentro de el mundo literario y académico, por lo menos en América Latina, Hispanoamérica, Iberoamérica, como la quieran llamar, no ha tenido tanto reconocimiento, pero no porque no sea una obra importante o porque sea una obra, por decirlo así, inflada, sino porque sencillamente subsisten una serie de sesgos, ¿no? Y una serie de visiones negativas hacia un país, por ejemplo, como Haití, al margen de las graves problemáticas que experimenta actualmente la turbulencia política y social. La negación de la posibilidad de la cultura, la negación de la posibilidad de la academia, la negación no en el sentido occidental, sino desde las mismas variantes y con los mismos resortes tomados de esa misma esencia de la vida de alguien, ¿cierto? Como poeta y pensador, esas limitaciones impuestas son las que muchas veces le impiden a los académicos acercarse a determinadas obras, hacer un rescate. Entonces, René de Pestre aún vive, ya es un anciano, nonagenario, casi ya está llegando, nació el 29 de agosto, perdón, de 1926, ya va a cumplir 99 años, el próximo año cumpliré ya los 100 años. Entonces es un tesoro, una figura viva, ¿no? De las letras y del pensamiento. Comenzó muy temprano, nació en Jacmel, ¿no? En una ciudad costera de Haití, en un panorama, pues, distinto al que tiene esta isla en el día de hoy. De hecho, desde muy joven se vio impresionado, ¿no? Por todo lo que tenía que ver con la poesía. Fue bastante susceptible, ¿no? A las influencias poéticas que llegaban en ese momento a ese lugar, como por ejemplo una conferencia que dio Alejo Carpentier en 1942, lo influenció mucho. Ya en 1945 ya había publicado su primer poemario llamando la atención. Fue también líder estudiantil revolucionario, contribuyó pues a la caída de uno de los tantos gobiernos, pues lamentablemente dictatoriales que ha tenido Haití, o porque es una nación y es un país con unas graves contradicciones sociales, tanto internas como externas, que no vamos a ocupar a destacar acá, pero es importante tener en cuenta el contexto, ¿no? El marco de cómo un poeta de ese lugar comienza un peregrinaje, porque cuando él tenía, en el 46, cuando tenía apenas 20 años, y fue un líder revolucionario estudiantil que junto con otros poetas y pensadores de su generación fundó un semanario, él es expulsado por esta causa política y él comienza un peregrinaje a lo largo del mundo, ¿cierto? En Francia, particularmente en París, pues él es, de hecho, tiene su residencia en Francia, está como un ciudadano nacionalizado, ¿no? Francés. En Italia, Chile, conoció a grandes figuras literarias como Pablo Neruda, también conoció a Nicolás Guillén, que tuvimos un breve atisbo acá en el canal también, este poeta revolucionario, que en el 59, con el advenimiento de la Revolución Cubana, lo invita a Cuba, donde también René de Pestre estuvo también vinculado en toda la parte estatal de la cultura, inclusive le hizo un poema a este personaje, el Che Guevara, y así fue también
a lo largo, o se ha ido a lo largo del tiempo, en un largo devenir, porque es una persona que tiene casi 100 años, ha venido escribiendo en diferentes áreas, tanto en poesía, tanto en prosa, tanto en el género didáctico. Tiene un ensayo que se llama Hola y adiós a la negritud, donde este concepto que también tuvimos algunos poetas de negritud acá, como Cesaré, como Sengó, como León Damas, que son los fundadores del movimiento. De Pestre hace una crítica, ¿no? Razonada, ¿no? Al movimiento, y se sitúa también, por decirlo así, en un espectro, ¿no? Un tanto distinto, reconociendo las influencias y divergencias que tiene con este movimiento. Entonces es un pensador y es un escritor de gran trascendencia, que ha estado pues en Europa, Asia, América, tiene lógicamente también un contacto con África, que reivindica. Entonces es importante saber y conocer respecto de estos poetas, sobre todo cuando aún viven, ¿no? Porque muchas veces son invisibilizados por el canon oficial. De hecho, se pueden conseguir bastantes de sus textos en internet, y hay un poema en particular, pues uno que vamos a leer. Él tiene muchos poemas pues interesantes de los que he visto, ¿no? Porque tampoco pues he tenido acceso a toda su obra poética, pero sí algunos me han parecido, pues de los que he visto, bastante interesantes. Hay uno, de hecho, que si mal no recuerdo se llama Capitán Zombie, se los voy a recomendar porque es bastante cruda y descarnada la crítica que hace a ciertos sistemas y a ciertas visiones, eh, digamos, negativas, ¿no? Que se tiene hacia Haití, por ejemplo, y en general, pues, a la negritud. Entonces, también los voy a recomendar, pero este que vamos a leer se llama Hegel en el Caribe. Y cuando terminemos de leer el poema, y pues vamos a hacer algunos comentarios. Hegel en el Caribe. Papá Hegel es savia soberana en el olmo de la filosofía. Sus germanas palabras de filósofo aún viajan triunfales en torno a los seres, a las aves y a las cosas bellas de la vida, mientras su faro sigue ciego al naufragio de los negros del mar Caribe. ¿Acaso por esto el mar es un poeta trágico? Papá Hegel se sabe de memoria, como su pupitre, la dialéctica, del ser y parecer en sociedad, de plantación, amo y esclavo, colono indígena, santo cristiano, loa vudú, francés, criollo, blanco, negro, mulato. No obstante, sus palabras forman sombras en torno a los problemas de la máscara y la verdad. ¿Acaso por esto mi vida no es escalera de cristal? Papá Hegel tiene fuertes manos videntes de carpintero para alumbrar a Giorno leyes y secretos de la gran historia de las humanidades, mas no tiene ojos de hermano para las venas que corren, alocadas, desoladas, por el bosque de la desdicha negra. ¿Acaso por esto, mi negra, comemos y bailamos en la cocina cuando es noche de fiesta en Occidente? Este texto que estamos leyendo eh, tiene unos grandes precedentes, ¿no? Sin embargo, queremos centrarnos primero en la forma que utiliza el poeta cuando habla de que es sabia, es decir, por decirlo así, el equivalente al fluido vital, a la sangre en los seres humanos, sabia soberana en el olmo de la filosofía. El olmo, como ustedes bien recordarán, es un árbol bastante grande, algunos ya alcanzar eh, inclusive 40 metros, y da mucha sombra, ¿no? Y es un árbol predominantemente europeo. Entonces, la serie de metáforas y de figuras que él utiliza desde el principio, desde decir, sí, es una persona con un gran conocimiento, una gran trayectoria, pero ha sido ciego a ciertas problemáticas. Habla de la dialéctica, pues la dialéctica de Hegel es bastante conocida, ¿no? Esos sistemas de oposición binaria, ¿no? La dialéctica del amo y el esclavo, básicamente, que se va replicando y se va de alguna manera
estatuyendo a lo largo de muchas partes del conjunto social, por eso él la sitúa, por ejemplo, la posición entre el santo cristiano y el Loa Vudú. Ustedes saben que Haití es un país donde buena parte, pese a que hay un cristianismo, también el vudú es una religión oficial. Ahí hay una contradicción. El colono, es decir, el europeo, el extranjero que llegó y el indígena, el francés y el criollo, blanco, negro, mulato, todos esos sistemas de oposición binaria. Y por supuesto que no desconocía René, o no desconoce, pues, porque aún vive René de Pestre, estas oposiciones, sobre todo porque, como bien comentábamos, él militó el marxismo y uno de los fundamentos del materialismo dialéctico de la teoría marxista es evidentemente Hegel. Entonces él conocía esa dialéctica y todo en la filosofía. Pero ¿qué quiere decir? ¿Por qué concluye diciendo, acaso por esto, mi negra, comemos y bailamos en la cocina cuando es noche de fiesta en Occidente? Es decir, el pensamiento concretamente, puntualmente en el tema de Haití o del negro americano, del negro antillano, del cual él está hablando ahí, ocupa una posición lateral, una posición que no es la principal frente a la visión de Hegel, porque hay que recordar, y no vamos a entrar de pronto en unas discusiones de pronto más hondas frente a la figura de Hegel, ¿no? Pero a mí hay que recordar que de manera muy explícita Hegel consideraba que los pueblos, tanto africanos, australianos, americanos y demás, mejor dicho, los pueblos no europeos, estaban excluidos de la historia, que era la única razón histórica y la única razón importante y el único continente que tendía a la libertad y la razón era Europa. Pensamiento que aún hoy, en pleno siglo XXI, es sostenido por ciertas personas, ¿no? Que han de pronto, de alguna forma, se han reencauchado a ciertos movimientos de orden político y que tratan de diseminar un pensamiento evidentemente superado. Entonces, la crítica mordaz que le hace René de Pestre a Hegel en este poema, sin dejar de reconocer sus méritos, teniendo en cuenta que es un hombre que ha conocido, porque de hecho estuvo inclusive en el experimento al margen de la opinión política que se tenga o no, del experimento, por así decirlo, socialista principal o fundacional de América Latina, que fue la Revolución Cubana, y en general, haber sido un hombre pues que ha viajado por el mundo y ha tenido contacto con diferentes intelectuales, entonces es un hombre que sabe de lo que está hablando. Y de esa manera ironiza un poco esa ceguera, ¿no? Que tuvo Hegel respecto de las posibilidades, y no tanto, diría yo, agregaría yo, en el contexto histórico de Hegel, porque lo primero que se puede decir, quienes hacen una apología, es que era un hijo de su tiempo. Pero en general, lo que se muestra allí, tomando la figura de Hegel, es que ese pensamiento subsiste aún en nuestros días, y cómo René de Pestre lo combate con este poema. De todas maneras, quisiéramos conocer tu opinión. Ya conocías a René de Pestre, nunca habías escuchado hablar de él. ¿Qué te parece este poema? ¿Te ha interesado leer un poco más sobre este autor? Como siempre, pues invitándolos a, eh, por favor, suscribirse al canal, activar la campanita para las notificaciones, compartir el contenido, lo más importante, comentar, que es lo que nos da retroalimentación. No siendo más por el momento, y como siempre, un gusto compartir con ustedes. Nos veremos en un siguiente episodio de Epísteme Colombia Literatura.